un texto que desnuda la estructura de poder con nombres y con cifras. Él tiene una voz crítica, pero también constructiva, y en tiempos de reformas es clave escuchar a quienes piensan con firmeza. Nos acompaña Osvaldo Burneo Castillo y con él vamos a revisar sin maquillaje la reducción de ministerios, la eficiencia del Estado y el momento político que atraviesa el Ecuador. Muy buenos días, un gusto saludarle. Quien le habla, Tanya Zambrano. Interesante cada uno de sus expresiones. Hace poco usted mantuvo un diálogo a nivel nacional con un reconocido periodista, y usted ha señalado que el país necesita decisiones valientes y que las reformas deben ir más allá de los gestos simbólicos. Es por eso que es propicio iniciar este diálogo preguntándole: ¿reducir ministerios representa realmente un tema de ahorro estructural o solo una señal política de buena voluntad por parte del presidente Daniel Noboa? Buenos días, doña Tania. Un honor por estar en esta radio importantísima, Manavita Radiovisión. En primer lugar, yo sí creo que es un buen mensaje, pero por otro lado es algo que lo estamos requiriendo con urgencia. No porque tenemos más cantidad, en este caso de ministerios, damos un mejor servicio y atención, y no es así. Lo que es de muchos no es de nadie. En este caso, yo creo que hay que volver a un Estado que sirva y que no se sirva de los recursos nacionales, y que hoy por hoy, lamentablemente, ya ha entrado en situaciones hasta de colapso en ciertas áreas. Tenemos un déficit fiscal muy alto, una mora con cuantos acreedores de cantidades significativas, lo que ya está paralizando los servicios de atención, especialmente en el área de salud y también de educación, lo cual trae serios inconvenientes en una economía tan rígida como es la dolarizada. Por tanto, seguirnos endeudando o seguir subiendo tributos no creo que es el camino a escoger. Aquí hay que ir necesariamente por la calidad del gasto, y la reducción como la está iniciando el gobierno actual me parece lo adecuado. ¿Qué riesgos implican recortar el tema de las instituciones, el tema de rediseñar los procesos sin competencias, que es lo que muchos se preguntan y están preocupados? Bueno, ya ese es un tema de que les preocupa cuántos simplemente han sido los beneficiarios de un sistema que definitivamente colapsó. Por tanto, yo creo que las reformas que actualmente se están llevando y cumpliendo son los buenos propósitos que tenemos la mayor parte de ecuatorianos, que confiamos en el actual presidente, quien tiene el 56% de aprobación de arranque. Entonces, yo creo que en estos momentos lo que todos tenemos es que actuar y revestirnos de una posición cívica nacional para sacar adelante a un país que lamentablemente, por las malas políticas que se han optado durante tantos años de populismo, realmente han traído y han perjudicado los intereses nacionales. Algo que usted dijo en su última entrevista con Carlos Vera, que el país necesita acciones valientes y que el gobierno las está tomando. ¿A qué se refiere con el tema de la valentía? ¿Qué decisiones cree usted o considera clave para sostener esta narrativa? Porque actualmente le están atacando al señor presidente por tomar este tipo de decisiones. Oiga, lo más fácil, Tania, es no hacer absolutamente nada y estar cómodo y simplemente dejar que las cosas rueden hasta que llegará un punto que eso explosione. Entonces yo creo que un presidente que tiene 4 años por delante, un presidente que tiene un buen futuro, tiene que tomar un accionar para hacer un arranque apropiado de estos nuevos 4 años de su gobierno, con medidas que le permitan, en este caso, hacer la obra necesaria que todos estamos requiriendo. Mire, el sistema vial del país está interrumpido en muchos sectores y las condiciones realmente son malas. Yo vengo de la provincia de Loja hace unos días y realmente ellos están prácticamente aislados, están sin condiciones incluso los servicios básicos como el agua, y así vamos repitiendo en muchos sectores del país, lo cual sin dinero no hay cómo hacerlo. Por tanto,
Yo creo que para poder actuar y hacer bien las cosas y cumplir con todo lo ofrecido y sobre todo por las necesidades, especialmente de los sectores más vulnerables, se vuelve imperioso hacer el ajuste, porque el déficit de este rato está sobre los 4.500 millones de dólares, por favor. Eso es algo sumamente preocupante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer los ajustes para llegar a tener un presupuesto que se pueda cumplir, más no simplemente de parapeto y que simplemente se pose como un instrumento que no se lo aplica como corresponde. Por tanto, se vuelve indispensable en este caso hacer las cosas técnicamente y con seriedad. Caso contrario, este país va a seguir paralizado y en situaciones dolorosas como son las que actualmente vivimos. Más aún cuando arrecian un fuerte invierno que está afectando incluso al tema hidroeléctrico, donde también las correcciones se las tienen que hacer de urgencia. Me alegró mucho de que el gobierno haya concretado el tema de Coca-Cola Sinclair para que otra empresa pueda hacer funcionar e invierta los dineros adecuados y de esa manera pueda dotarse del número de megavatios que hoy por hoy está demandando toda la producción nacional, que es deficitaria. Entonces, miren, hay tanto por hacer y que lamentablemente el país ha vivido de tumbo en tumbo porque no se han tomado las medidas de corrección adecuadas, y creo que hoy hay esa buena intención por la cual hay que sumarse y apoyar en forma significativa. Economista, ¿y qué indicadores nos debe alertar para combatir sobre todo ese discurso antipolítico que está tomando fuerza, en la que dice que no, lo que está haciendo el presidente no es sano para la democracia? Es un tema que necesitamos fortalecer, porque lo que se está desmontando es la falta de incapacidad institucional y se están corrigiendo excesos. Mire, esos criterios son populistas, políticos y de mala fe. Ya sabemos de dónde viene ese tipo de discurso. Esa es la politiquería que le ha hecho tanto daño al Ecuador, porque lo único que hacen es confundir a los ciudadanos y por tanto, en este caso, creen que muchas veces esas voces son las correctas y total no es así. Las cosas hay que asumirlas, pero con responsabilidad seria, más no politiquera, que ese es el daño perverso que le han hecho muchos actores que lamentablemente tienen vocería y que hablan cualquier situación sin argumentos valederos. Entonces yo creo que en esto también tienen que surgir voces conscientes, porque el pueblo ecuatoriano es inteligente, y hacerle caer en cuenta que si vamos por ese camino, lamentablemente podemos ir al despeñadero. Cosa que no creo que es nuestro deseo, tomando en cuenta que tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, que vienen a un país no a que los maltrate, sino más bien un país donde las condiciones de vida sean totalmente favorables en todas las áreas, especialmente de seguridad y de economía, y empleo digno como para que pueda vivir como corresponde. Economista, dentro de su trabajo, que le admiro mucho, especialmente por el libro que habla del Estado fallido, usted ha cuestionado desde siempre el modelo de Estado que se rige desde el 2008 y ha defendido un regreso a la Constitución de 1998. ¿Qué aspectos concretos deberíamos recuperar de esa época de 1998? ¿Y sería indispensable, o cree usted que una nueva asamblea constituyente podría generar realmente un cambio profundo para los ecuatorianos? Yo era muy amante de la constituyente, pero lamentablemente las condiciones actuales no permiten, tanto en el tema económico como político. En este momento, hacer un proceso de constituyente conlleva muchos pasos y muchas elecciones, lo cual daría lugar nuevamente para que la politiquería haga fiesta y de esa manera se recupere. Yo creo que no hay que dar chance a todas esas cosas y por tanto las reformas creo que es el camino más indicado a estas alturas del camino. Yo creo que sí, si el presidente tiene claro el panorama por dónde hay que guiarse, con buenas reformas, especialmente en la estructura interna del
de la Constitución del Estado puede ayudar significativamente, como por ejemplo la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, el cambio, la modificación, en este caso a instituciones como la Judicatura y cosas por el estilo, pueden dar lugar como para que remedien en parte el sistema actual que realmente estuvo hecho para otro tipo de grupos que lo único que querían era tomarse el Estado por asalto a través de un sistema presidencialista, dañino, perjudicial a los intereses de cuantos nosotros queremos vivir con libertad y no con esos derechos imputados dentro de ciertos sectores que lo único que hacen es melar y beneficiarse de la pobreza ecuatoriana y en desmedro de cuántos justamente están requiriendo los servicios y atenciones oportunas. Más aún ahora que vivimos con alto desempleo y subempleo y que las condiciones de seguridad social no son ninguna garantía, tomando en cuenta que también nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está a punto también igual de colapsar en la parte de los jubilados, donde el fondo realmente se ha restringido. ¿Y por qué? Porque ha habido ese abuso extremo de parte de quienes hicieron gobierno y donde dañaron una estructura que mal o bien estaba funcionando con 10,000 empleados. Ellos subieron 4 veces más ese número de personas para la atención, en este caso de servicio a los jubilados, lo cual trajo una compleja situación que hoy por hoy al gobierno actual le toca asumirla con valentía. Caso contrario, créanmelo, que ya no habrá condiciones para poder atender y servir a quienes tanto demandan esos servicios. Economista, pero ¿cómo controlar el gasto corriente sin debilitar las instituciones o las funciones técnicas del Estado? En esto no es un asunto de hacer magia, es un asunto de practicidad. En este caso, la reducción a los organismos necesarios o instituciones funcionales tiene que ser técnicamente realizado. Pero también eso de tener secretarías del Consejo de Intergeneracional, el Consejo de Género, el Consejo de Movilidad Humana, la Ciudad del Conocimiento, la Secretaría de Inteligencia, una cantidad, perdóneme, de instituciones inservibles, lo único que trae es el consumo y el gasto. Entonces, yo considero que se vuelve necesario, tomando en cuenta esa estructura, ir eliminando realmente lo que al país no le sirve. Y eso es fácil darse cuenta. Tampoco es que es una cosa del otro mundo no lograrlo. Lo que ocurre es que aquí la parte legal es la que impide, en este caso, dar los pasos apropiados y que sean ágiles. Esa es la parte temerosa y que el gobierno actual la está asumiendo con mucha valentía, porque después podrá encontrarse de pronto con una cantidad de demandas de toda naturaleza que obviamente le traiga complicaciones. Pero yo tengo entendido que esa parte debe haber estudiado luego de que al final ha estado más de un año ya en el gobierno y ellos tienen que haber visto esa parte como punto fundamental para reconstruir a un Estado que hoy por hoy no funciona. Y esto es indispensable. Ahora, en el tema de la productividad, del empleo y sobre todo de la confianza empresarial, ¿qué reformas laborales o tributarias realmente deberían mover el tema del empleo formal? Mire, Tania, usted se da cuenta, por ejemplo, lo que es inversión extranjera. En los países vecinos como Colombia estuvo en el 2024 en el orden de los 12,000 millones de dólares y en el Perú estuvo en los 8,000 millones de dólares. Eso se debe a que las condiciones de inversión para el exterior son favorables. Entonces el riesgo país es bajo y por tanto quien tiene su dinero invierte el dinero donde le dan condiciones favorables para poder lograr. Mientras tanto, Ecuador apenas logró 280 millones de dólares de inversión. Mire usted la diferencia abismal. Y mire, siendo un país de mejores condiciones naturales, es un país rico el Ecuador, incluso hasta con una moneda del dólar, pero en cambio tiene el serio inconveniente de que no tiene una estructura judicial
adecuada, confiable, y la tramitología, perdóneme Tania, eso es algo pero espantoso en nuestro país, porque se lo tiene catalogado en el puesto número 166 del mundo, dentro de lo que es dar las facilidades y condiciones para trámites. Entonces, mire usted la gran diferencia que hay con otros países para que el Ecuador no se vuelva atractivo. En eso hay que trabajar mucho, por favor, y yo creo que es una obligación. Además, si tenemos un código de trabajo desde el año 1938, creo que ya está caduco, hay que reformarlo, hay que abrirlo. No es que estoy diciendo que se pierdan los derechos para quienes tienen en este momento su trabajo en esas condiciones, no, pero por lo menos que se dé opción y espacio al sector en el sector privado para que se contrate por horas y de esa manera, en primer lugar, haya mayor demanda de mano de obra, ¿no? Y no hayan los inconvenientes graves cuando una persona entra a trabajar y después el empresario, en vez de tener una ayuda, tenga una carga. Entonces, yo creo que en eso hay que abrirse y ser más objetivos para cumplir, en este caso, una misión que todos estamos requiriendo, porque el país, en las condiciones actuales, ya no puede más. Economista, escucharle con determinación me hace generar varias preguntas al mismo tiempo. Una de ellas, ya en este tema de apostarle a la inversión privada, apostarle al empresario, ¿sería importante comenzar a hablar ya de un tema de una reforma tributaria para mejorar la calidad del gasto? Es decir, ¿deberíamos rediseñar todo el sistema tributario en el país? Totalmente, pero mire, cuando hay una carga, en este caso de gastos, que es mayor al ingreso, obligatoriamente usted tiene que mantener todavía ese tributo, sacrificando al sector productivo hasta que eso se vaya asegurando, porque si usted al mismo tiempo quita el tributo y no hace los ajustes correspondientes, entonces lo desfinancia automáticamente al presupuesto, en este caso nacional. Por tanto, yo creo que hay que ir en orden, hay que ir tomando las medidas, ¿no? En este caso, adecuadas, cosa de que los tributos de a poco también vayan bajando. Mire usted, por ejemplo, el impuesto a la salida de capitales. Es imposible atraer la inversión extranjera si usted tiene, en este caso, un candado de salida. Es como que si usted va al cine, ¿no? Le cobran gratis, le dicen traiga el dinero, pero la salida le cobran. Usted le va a dar miedo, perdóneme, volver a ese lugar porque no sabe en qué condiciones y qué seguridad tengo para poder salir y poder pagar en lo que me han cobrado, atrayéndome disque porque me están dando condiciones favorables. Entonces, yo creo que en eso hay que tomar correcciones lógicas que tengan sentido y que tengan una transparencia y seguridad absoluta. Ventajosamente, el gobierno actual ya goza de una imagen interesante a nivel internacional. Estos viajes que ha tenido el señor presidente han dejado una estela de una buena imagen, lo cual definitivamente garantizaría a que poco a poco ya los capitales y después del mensaje que se ha enviado y porque estamos recién iniciando en este caso una tarea política democrática de nuevos 4 años, daría lugar como para creer que pueden haber capitales que nuevamente vuelvan los ojos a nuestro país. Pero eso sí, hay que hacerse de forma natural y que las condiciones las tenemos para lograrlas. Claro, tenemos la ventaja y el plus de tener una asamblea que marcha acorde con el Ejecutivo, lo cual es una fortaleza que ayuda significativamente a que estos pasos se puedan dar con total y absoluta firmeza. Economista, entonces podríamos estar hablando de que actualmente el país, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, ya existe un modelo económico definido y no que seguimos navegando entre parches como se ha venido realizando en las administraciones anteriores. Le viene dando forma y usted sabe que para que una estructura de esta naturaleza, después de que ha estado torcida por tanto tiempo, tome rumbo, toma tiempo. Pero yo estoy con la firme esperanza de que con la fortaleza, claridad y sobre todo objetividad que está manejando el actual presidente y ciertos ministros de Estado, definitivamente esta situación se componga.
Ya hace falta que en el país esto se enderece, y más aún sabiendo que las condiciones de nuestro país son bastante buenas en ciertos sectores. Mire usted, por ejemplo, el área de comercialización de los commodities, cómo han mejorado sustancialmente en la venta hacia el exterior. Eso dará medida que recursos y potencial tenemos. Lo que ocurre es que no los hemos podido canalizar adecuadamente en la parte administrativa interna pública. Ahí es donde fallamos largo. De por lo demás, las condiciones del empresario del Ecuador, del ecuatoriano, porque vive aquí en el Ecuador, no del que ha venido trayendo dinero, sino del que vive aquí en el Ecuador, es realmente maravillosa. Y por eso es que, a Dios gracias, se ha incrementado sustancialmente sectores como por ejemplo el tema del cacao. Hemos visto el camarón mismo, que ya pudo entrar con mucha fuerza en la China, y también el tema minero, que de todas maneras ya está despegando de una forma interesantísima, ¿no? Así como usted lo dice, ya con estas reformas que se están dando, el país necesita producir más y depender menos del petróleo, y usted lo dice de manera clara. Ahora, economista, esta pregunta es medular, especialmente porque en el día a día, en la cotidianidad de la gente, y en ese en esa nube antipolítica que afecta las decisiones o que cuestionan las decisiones del presidente. ¿Estamos ante un cambio del modelo económico? ¿Estamos gestionando un barco o solamente es otro capitán, como lo decimos acá desde la capital latunera del mundo? Yo creo que estamos cambiando definitivamente de modelo. Ese es el mensaje que está dando el señor presidente. Y eso es bueno, porque el modelo que venía funcionando en el país estaba colapsando, ya no funcionaba. Y por tanto, yo creo que estas medidas de mejorar el gasto, la calidad en ese aspecto es bienvenida. Yo por eso guardo esperanzas y veo muy positivo, a diferencia de los gobiernos anteriores, que ninguno se atrevió a hacer lo que está haciendo con tanta rapidez el actual gobierno. Ese es un buen paso. Yo creo que la generalidad, sobre todo del sector productivo, está viendo de forma positiva estas correcciones, y por eso están colaborando. Y ahora también, yo también guardo esperanzas con esta elección del CONAE, con el cambio de dirigente, que era alguien que no permitía y ayudaba, en este caso, a que se pueda actuar en forma severa como se lo está haciendo actualmente, y de esa manera no haya interrupciones, ni problemas, ni inconvenientes como para que el país se paralice. Este momento tenemos que todos arrimar el hombro y ir para adelante. No podemos permitir bajo ningún concepto, por esas teorías erradas y ya totalmente desubicadas, que el país es otro, y por tanto, si queremos salir de esta pobreza y de esta paralización, tenemos que hacer lo que el gobierno está logrando a través de estas reducciones del gasto, que son exageradas. En un presupuesto nacional donde tiene desfinanciamiento de 4.500 a 5.000 millones de dólares, y se debe a todo el mundo con cantidades postergadas por más de un año y cosas por el estilo, no podemos desarrollarnos. Así que estas medidas son bienvenidas, Tania. Economista, y para ir cerrando este diálogo que ha sido muy agradable, ¿qué responsabilidad debemos tener nosotros los ciudadanos en este momento para seguir apoyándole a las decisiones que realiza el presidente? Porque estamos hablando de un cambio institucional profundo, y si la cultura política sigue premiando la impunidad, ¿hacia dónde nos dirigimos? Usted mencionaba, y es un tema de decisiones firmes, de decisiones valientes, y no de medias tintas. Mire, tenemos todos que dejar de oír esas voces de sirena que son destempladas y que lamentablemente le han hecho tanto daño al país. Nosotros tenemos que diferenciar al político o al periodista o a la persona de opinión que está diciéndole la verdad. Porque eso de salir a quejarse y a lamentarse por una medida económica o acciones que se están tomando, realmente lo único que hace es disminuir el accionar que todos estamos pidiendo. No se puede lograr los objetivos si no se hacen los cambios. Entonces yo creo que en eso hay que hacer mucha conciencia, y la ciudadanía tiene que en eso apoyar y aplaudir, porque el gobierno no está actuando
con mala fe. No nos olvidemos que todo este aparataje malo institucional y económico que no ha funcionado, no ha sido culpa del actual gobierno. Esto es una herencia que recibe el gobierno de estos gobiernos que no han sabido hacer las cosas bien. Y por tanto yo creo que más bien al contrario, se tiene que tomar conciencia que hay que apretarse los cinturones. Y obvio, todos tenemos que en este caso aportar, apretarnos los cinturones y decir vamos para adelante. Caso contrario, créamelo, el Ecuador no será una esperanza para nuestros hijos y nietos, que es justamente a los que tenemos que ayudar. A la final nosotros ya somos personas que tenemos cierta edad, que tenemos años recorridos y que hemos sufrido las consecuencias de estas malas administraciones que lo único que han dado son malos servicios. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Realmente su mirada es propositiva, nos deja reflexiones valiosas sobre el rumbo económico que está llevando al nivel de nuestro país en el ámbito de la institucionalidad. Seguiremos atentos a sus aportes y lo esperamos acá en la ciudad de Manta cuando pueda venir para que disfrute de nuestra querida ciudad. Encantadísimo, Manta, Manaví me encanta, así que estaré muy pronto por allá. Y Dios mediante haciendo presencia en su radio, que para mí es muy importante, porque es en un sector muy influyente y de un peso político realmente superlativo. Así que con todo gusto el abrazo y siempre a las órdenes, Tania. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos al economista Osvaldo Burneo Castillo, quien estuvo con nosotros haciendo el análisis técnico y con visión económica que necesita nuestro país. Él se suma a este debate político, público, con altura y sobre todo con buenas reflexiones. Igual, si ustedes se lo perdieron, recuerden que lo pueden encontrar a través de nuestras plataformas digitales, especialmente en YouTube.